Doctor José Ignacio Rópolo, bueno, bienvenido a nuestra localidad de Frank, en Sanatorio Frank, desde este miércoles, y bueno, compartiendo también nuestra información, ahora también del lado de la salud. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, como siempre, gracias por recibirnos, como lo mencionamos, lo compartimos. Bueno, doctor, vamos a conocer un poco acerca de usted, bueno, vamos a conocer un poco acerca de su profesión, acerca, por supuesto, de esta especialidad importante que hay que tener en cuenta, como lo vemos también en su delantal, ese corazón. Bueno, por preguntarle a usted, ¿de dónde viene, su profesión, a qué grupo pertenece? Mi nombre es José Ignacio Rópolo, soy de la ciudad de Santa Fe, capital. Tengo 46 años, ya cumpliendo 47. Soy médico cardiólogo, ya cerca de 13 años que soy cardiólogo. Y pertenezco al grupo MIT en la ciudad de Santa Fe y también a otros consultorios. También estoy en la parte pública, en el Hospital Cuyen. Me desarrollo con tareas más de tipo administrativa en el hospital y tengo mi especialidad, que es cardiología, y ahora vamos a empezar a venir a FRAM. La idea es tratar de toda la semana venir para FRAM, ir alternando los días, el lunes y miércoles, pero la idea es que todas las semanas estemos acá. Con respecto al tema de la cardiología, es una especialidad hermosa, que la mayoría de la gente lo necesita, y hay algunas cosas muy puntuales en las cuales tenemos que tratar de tener cuidado, principalmente con respecto al tema de la presión arterial y la cardiopatía isquémica, que son dos de las consultas mucho frecuentes que se dan en el consultorio, en la mayoría de los consultorios de cardiología. El tema de la hipertensión arterial, porque la mayoría de la gente no tiene síntomas y a veces por una consulta a otro médico o por ahí una valoración, o cuando van a sacar el carnet, o porque fueron a algún lado, estaban con un familiar y se tomó la de la presión arterial, a veces se encuentran que tienen valores de presión arterial elevada. Entonces es muy importante a veces hacer diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque uno, cuando hace el diagnóstico, la trata y evita a veces las complicaciones. En cambio, si uno deja con el tiempo que la hipertensión arterial vaya dañando los distintos órganos, después a una determinada edad empezamos a encontrar las complicaciones neurológicas, cardiológicas o nefrológicas que aparecen con respecto al tema de la hipertensión arterial. ¿Diagnósticos cada cuánto una persona debe realizar o existe algún parámetro en el cual, por ejemplo, vos como especialista afrontas? A ver, si el paciente ya tiene diagnóstico de hipertensión arterial, lo ideal sería todos los años hacer el control, más que nada para ir viendo si está bien medicado, si viene controlando adecuadamente su presión arterial o si aparece algún tipo de complicación. Con respecto a una persona sana que no tiene diagnóstico, lo ideal después de los 30 años tener un control, porque normalmente la hipertensión aparece a edades mucho más tempranas, pero a veces hay algunas manifestaciones, pero lo ideal sería a partir de los 30 años tener un control cada 2 o 3 años, si la persona es sana, y si hay alguna patología, a veces también hacerlo anualmente. Otra de las patologías que te había comentado, el tema de la cardiopatía isquémica, es muy importante, principalmente en el hombre, porque a partir de los 30-35 años el riesgo cardiovascular en el hombre aumenta. En la mujer, gracias a Dios, tiene su protección con el tema de los estrógenos y la progesterona, y cuando llega a la menopausia tiende a equipararse con el hombre, y ahí empieza otro capítulo bastante importante en la mujer, que es la cardiopatía isquémica. Pero es muy importante tratar de prevenir, porque la cardiopatía isquémica, cuando produce síntomas, es que ya está avanzado. En cambio, a veces uno tiene la posibilidad de ir previniendo con algunos estudios de esfuerzo, estudios pasivos como ecografía, para ir viendo a ver si aparece algún tipo de complicación, y al aparecer uno puede ir tratando y darle algún tipo de resolución, y con eso a veces puede evitar que un desenlace fatal que puede llegar a tener la cardiopatía isquémica.
Bien, ¿y cuáles son esos primeros síntomas a la hora de decir, bueno, acá hay algo que no está funcionando bien? Con respecto al tema de la cardiopatía isquémica, hay dos de los síntomas fundamentales, que es el dolor de pecho. Normalmente el dolor, cuando aparece con los esfuerzos. Son dolores cortos, de tiempo muy cortito, entre 5, 10, 15 minutos. O otra de las manifestaciones a veces es la falta de aire, que es la disnea, que el paciente a pequeños esfuerzos se empieza a agitar. Esos son los síntomas principales con respecto al tema de la cardiopatía isquémica. Eso es muy común en el hombre. Por ahí en la mujer a veces la sintomatología es diferente. Puede ser una sintomatología más solapada, más tirando con algo de ansiedad. Por eso es muy importante a veces en la mujer y estar atento cuando consulta una guardia, consulta por dolor, por falta de aire, porque por ahí a veces puede ser cardiopatía isquémica. Y con respecto al tema de la presión arterial, ya que estamos hablando de algunos síntomas de esto, normalmente la presión arterial no produce sintomatología. En el 80-90% de los pacientes no tienen sintomatología. Uno de los síntomas que por ahí puede llegar a aparecer a veces es el dolor de cabeza, más de tipo nucalgia en la zona posterior del cuello. A veces el enrojecimiento de la cara, a veces consultan los pacientes porque se ponen colorados y es un indicativo de que tiene un aumento de la presión arterial, o a veces puede estar con un estado de mareos, alguna sensación rara. Puede llegar a ser una manifestación de la hipertensión arterial, que a veces lleva a la consulta a los pacientes. Y después hay cosas muy específicas que cuando consultan una guardia con un aumento de la presión arterial, si hay algún tipo de complicación. Bueno, eso es importante saberlo porque, bueno, ahora que justamente usted ahora está aquí en Frank, en Sanatorio Frank, la gente que no dude en consultar, que reserve turnos, lo hace aquí también en Sanatorio tranquilamente, ¿lo puede hacer? Tranquilamente lo puede hacer con la secretaria. Yo después voy a poner en disponibilidad los días que voy a estar viniendo para Frank. Muy bien. Los días miércoles va a ser a la mañana y los días lunes a la tarde. Bueno, para que también nuestra teleaudiencia esté atenta, pensando también esto, que bueno, los accidentes cardiovasculares son una de las principales muertes dentro. Es la principal causa de Es la principal causa. Esto también hay que tener siempre en cuenta que más allá del mínimo, por eso le preguntaba con respecto a los síntomas, más allá del mínimo síntoma, hay que hacer la consulta. Tratar de consultar, porque por ahí uno puede prevenir, realizando los estudios puede dar una solución y no esperar a veces la consecuencia, que una vez que pasa algo, después la recuperación, es mucho más difícil. Porque cuando ya está el daño, a veces después es complicado. Sí, o es irreversible, como mucho también lo dice en la salud. Doctor, le agradecemos. Vamos a recordarle entonces a nuestra teleaudiencia los días en los que usted va a estar por el momento aquí en el Sanatorio Frank. Bien, yo voy a empezar a venir los días miércoles y los días lunes. Los días lunes van a ser primero y tercer lunes de cada mes y segundo y cuarto miércoles de cada mes. Bien. Consultas, por supuesto, turnos aquí en el sanatorio. Directamente en el sanatorio. Le agradecemos por este momento y bueno, bienvenido, hay que decirlo, a la localidad de Frank también. Igualmente. Gracias por todo.